Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Sarah Payne, el cual ocurre ya hace 20 años y que por cierto está resuelto. Sin nada más que decir, acá en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. La niña que están viendo en pantalla era Sarah Payne, nacida el 13 de octubre de 1991. Ella vivía en ese entonces junto con sus padres, Michael y Sarah Payne, sus dos hermanos mayores de 13 y 11 años y su hermana menor de 6 en ese momento. Su casa se ubicaba en Hersham, Inglaterra, a unas horas de la casa de sus abuelos paternos, que es donde ocurre esta historia. No hay mucho más para decir acerca de Sarah, ya que ella tenía tan solo 8 años cuando todo esto ocurrió. Así que más allá de sus lazos familiares no tenemos mucho más que decir. La familia estaba bastante organizada con respecto a lo que era el cuidado de los niños. La madre de Sarah trabajaba en un bar de día y el padre de noche. A la mañana Sarah tomaba a sus hijas y las llevaba con ella al trabajo, y cuando llegaban a la tarde el padre ya estaba despierto, así que tenían todos un momento juntos. El 1 de julio del año 2000 fue un día completamente normal hasta cierto punto. Las chicas fueron a trabajar con su madre y cuando volvieron por la tarde comenzaron todos a juntar las valijas para irse de viaje a la casa de los abuelos. La casa de los abuelos quedaba en un lugar muy lindo en la costa, en Kingston Gorse. El lugar era bastante tranquilo, tenía un espacio enorme para jugar, no tenía tráfico. En líneas generales parecía el lugar perfecto para pasar unas vacaciones con los chicos. Se veía muy seguro. Lamentablemente, no lo fue. Ese día, el 1 de julio, después de comer, la familia decidió que lo mejor que podrían hacer sería ir a dar un paseo a la playa, dar unas vueltas, conversar, tener un lindo día. Luego de un rato de paseo, el abuelo sugirió ir a visitar el pueblo. Claro está que los dos hijos mayores querían pasear solos, querían más visitar las cosas por sí mismos, pero tuvieron que acompañar a sus dos hermanas ya que eran los responsables de su pequeño grupo. Y aunque normalmente cuidaban de sus hermanas lo mejor posible, en esta oportunidad pasó algo muy desafortunado. Los adultos entonces decidieron ir a charlar un rato a un bar en el pueblo mientras los niños se iban a jugar por su cuenta. Recordemos que este grupo estaba formado por los hermanos mayores de 13 y 11 años, por Charlotte, la más chica, y por Sarah, que es la víctima de esta situación. Los niños entonces por la tarde se encontraban jugando en un campo de maíz hasta que de repente Sarah decide que sería mejor volver a la casa. Esto sucede a las 8 de la tarde, ella emprende el camino hasta la casa de los abuelos que estaba a unos metros y nunca llega. Los padres llegaron a la casa, se dieron cuenta de que Sarah no estaba, los hermanos decían que se había ido, que no sabían dónde podía estar, que había querido volver. Y entonces la familia llama a la policía. Los oficiales llegan casi en instante ya que se trataba del caso de una niña de 8 años. ¿Y qué quiere decir esto? Que pudo haber estado perdida en un bosque, en los campos, y por lo tanto podía seguir viva, pero muy asustada y necesitaba ser encontrada inmediatamente. Al menos esa es la primera teoría que se tiene. Lamentablemente la familia ya sospechaba que algo malo había pasado. Esa noche lamentablemente no la encontraron, sin embargo el 2 de julio, al día siguiente, inicia la búsqueda definitiva, junto con la investigación. 48 horas después de no encontrarla por ninguna parte, empieza una búsqueda masiva. La familia dio entrevistas, habló con los medios para encontrarla y dieron una foto de ella, la más conocida, esta foto que tiene con su guardapolvo en la escuela. Así como había pocos vehículos y pocas casas, también había muy pocos testigos. Lo único que se pudo hacer a gran escala fue poner la cara de Sarah por todas partes y dar a conocerla por la televisión para que la gente pudiese identificarla. También intentaron apelar a la empatía del público, intentaron ver si la persona que la tenía captiva la regresaba, pero no fue así. La madre de la niña, Sarah Payne, fue la otra cara principal del caso. No permitió en ningún momento que alguien se olvidase de su hija. Sin embargo, los esfuerzos de la familia no impidieron que aquella persona que se la llevó la matara. El 17 de julio de ese año, a 24 kilómetros de Kingston Gorse, donde desapareció, se encontró su cuerpo en un campo. Y es entonces ese 17 de julio que se inicia la investigación
por el asesinato de Sarah Payne. Según lo que dijeron los hermanos de Sarah, una vez que la policía comenzó a interrogarlos, ellos no despegaron sus ojos de su hermana hasta el momento en el cual desapareció. Fue un instante, fueron segundos que cambiaron la vida de todas estas personas para siempre. Uno de los hermanos la estaba siguiendo porque Sarah había comunicado que se quería ir. Él tenía planeado acompañarla, no la iba a dejar sola. Pero su menor hermana, Charlotte, justo en ese momento se lastima, se cae y se hace un rasguño. Por lo cual el hermano mayor que estaba acompañando a Sarah se da vuelta un segundo y de repente Sarah desaparece. Algo ocurrió en el medio mientras los hermanos no veían y fue tan rápido que no pudieron pararlo. Lo que quiere decir que la persona que se llevó a Sarah lo tenía planeado, que los venía siguiendo desde hacía un tiempo y que probablemente tenía un auto para irse. Así que preguntaron a los hermanos si habían visto alguna cosa fuera de lugar o algún detalle destacable. El hermano que seguía a Sarah dijo que vio 2 autos en ese momento en la calle que pasaba por el campo de maíz. Uno de ellos era un auto normal y el otro una camioneta blanca. Lo curioso de esta camioneta era que dentro había un hombre mirando hacia ellos y sonriendo. Y luego de sonreírle a este chico, condujo el auto rápido fuera de la escena. Este punto fue muy importante más que nada para ir descartando a algunos sospechosos. Y es entonces cuando empezamos a ver a las personas de interés. ¿En quiénes se enfocó la policía para buscar sospechosos? Bueno, en la lista de abusadores de menores que estaban cerca. Entre las personas de interés hubo varios abusadores sexuales y es que lo primero que se hace en estos casos es buscar en las listas en las cuales aparecen. Y de hecho, siempre en cada zona hay varios. Uno de los que más interesó a la policía desde el principio fue un hombre llamado Roy Whiting, un pedófilo que vivía a tan solo 8 kilómetros de la casa de los abuelos de Sarah. Había tenido una camioneta blanca previamente y había sido encarcelado por abusar de otra menor. Hablando un poco de Roy Whiting, él no tuvo una muy buena infancia, tenía demasiados hermanos y padres a quienes realmente no les importaba su vida. Además, durante su juventud la pasó muy mal en la escuela. Más allá de eso, tuvo una adultez que a los ojos de cualquiera parecería muy normal. Pasada su adolescencia consiguió un trabajo de mecánico, tenía novia, vivía en su ciudad natal, solo, pero estaba muy bien. Sin embargo, tenía un pequeño secreto. Había comenzado a desarrollar un gusto por niñas pequeñas, tanto que se convirtió en una adicción para él, el ir a buscarlas, el esperarlas. Roy Whiting era un pedófilo. Había comenzado a buscar a sus víctimas en una camioneta blanca, que compró justamente para ese propósito. En 1995 consiguió finalmente lo que quería y secuestró a una niña. Abusó de ella y más tarde se deshizo de su camioneta para no levantar demasiadas sospechas. Más allá de eso, la policía logró conseguir la camioneta y por tanto conseguir también al culpable del abuso, a Roy. Pero claro, como no la había matado, no se le dio demasiado tiempo de cárcel. Se le habían dado en principio 4 años, de los cuales cumplió 2. Peor aún, durante uno de sus primeros diagnósticos se dijo que él no volvería a hacer esto, que era una cosa de una sola vez y que además no era un pedófilo. Cosa que en sí es bastante ridícula por varias razones. No sé quién hizo este primer análisis, pero en definitiva se puede considerar como una gran negligencia debido a lo que pasa después, ya que esta no era una única vez, él venía preparándolo. Dar un diagnóstico como ese es ignorar el hecho de que él compró una camioneta con justamente ese único propósito, perseguir niñas. Cumplió solamente entonces 2 de esos 4 años, aunque cabe decir que se lo volvió a analizar y se concluyó todo lo contrario a la primera vez. Volvería a hacerlo, que era un pedófilo y que por tanto era peligroso. Igualmente lo dejaron salir y quedó en los registros de abusadores sexuales, por lo menos. Roy Whiting fue interrogado por primera vez acerca de la desaparición de Sarah, que había tenido lugar a 8 kilómetros de su casa, unas 24 horas después de la desaparición. Es decir, ya lo tenían en vista desde ese momento. La primera vez que llegaron a la casa de este hombre, él no estaba. Lo esperaron 5 horas, llegó y por fin pudieron preguntarle dónde estuvo todo ese tiempo. Como todo esto era más que nada de rutina, no se lo culpó inmediatamente. Sin embargo, un rato después de que la policía se fue, Whiting decidió salir de su casa e ir a su camioneta. Y antes de que pudiera irse, la policía lo detuvo porque lo habían estado esperando. Normalmente una persona que huye de su casa después de que la policía llega es un poco sospechosa, así que lo detuvieron y lo arrestaron. Roy Whiting pasó 2 días bajo custodia
custodia, pero como no había pruebas de lo que hizo, lo dejaron en libertad bajo fianza. La policía, sin embargo, encontró entre sus pertenencias un recibo de combustible del garage Buck Barn en la autopista 24, no lejos de Culham, lugar en el cual se encontró un zapato de Sarah Payne. Este ticket encima contradecía la coartada que había dado Roy Whiting, ya que él dijo que había estado en ese momento en un parque de atracciones en Hove a las 5:30 p.m. Según él, luego de eso regresó a su departamento a las 9:30 de la noche, horario en el cual Sarah ya había desaparecido. El ticket probaba que él no estaba en su casa, sino que estaba en un lugar completamente diferente y con su camioneta. El 20 de julio es cuando se recupera este zapato de Sarah y el 23 Roy llega a robar un Vauxhall Nova, que es este auto que ven acá, lo cual lo lleva a ser perseguido por la policía antes de chocar con otro auto que estaba estacionado, haciendo que lo vuelvan a detener. Whiting fue entonces arrestado bajo la acusación de conducir peligrosamente. Quedó bajo custodia hasta el 27 de septiembre del 2000, cuando admitió haber tomado este automóvil y conducir peligrosamente, lo cual lo condujo a ser encarcelado durante 22 meses, cosa que resultó beneficiosa para el caso de Sarah. Una vez en la cárcel cumpliendo condena por el robo del automóvil, la policía por fin pudo hacer pruebas forenses en la furgoneta Fiat Ducato que había comprado el 23 de junio del 2000. Y es por todo esto que el 6 de febrero del 2001, tras una amplia investigación policial, Whiting fue acusado por el secuestro y el asesinato de Sarah Payne. Según la policía de Sussex, el juicio había comenzado con varias pruebas indicando que él había cometido el asesinato. Whiting, sin embargo, se declaró inocente desde el principio de ambos cargos y fue detenido bajo custodia hasta el inicio de su juicio el 14 de noviembre del 2001. De hecho, como todavía estaba cumpliendo tiempo de cárcel por el robo del auto, en el momento en el cual tenía que ser liberado, siguió en la cárcel solamente porque estaba por esperar el juicio, lo cual probablemente haya impedido que escapase, que hiciese lo mismo otra vez y por lo tanto impidió que tuviera otras víctimas. Finalmente, el 14 de noviembre se realizó el juicio y los testigos claves incluyeron al hermano mayor de Payne, quien había visto pasar a un hombre desalineado y con los dientes amarillentos. Sin embargo, la decisión final se atrasó un poco, ya que cuando él tuvo que identificar al agresor, a la persona que había visto en ese momento en un desfile de identidad, no lo hizo. Indicó a otra persona. El zapato que se había encontrado fue una de las claves mayores de este caso, ya que a la hora de hacerle pruebas forenses, dieron como resultado que en ellas se habían encontrado fibras de la camioneta de Whiting. Además, también se encontró un mechón de pelo rubio dentro de esta camioneta. La prueba de ADN con este mechón de cabello indicó que había una posibilidad entre 1.000 millones de pertenecer a alguien que no fuera Sarah, lo cual quería decir, en palabras breves, que el mechón era de Sarah. El 12 de diciembre del 2001, después de 4 semanas de juicio, Whiting fue condenado por el secuestro y asesinato de Sarah Payne y fue sentenciado a cadena perpetua. El juez de primera instancia indicó que era un caso raro, en el cual una cadena perpetua podría significar de por vida. Recordemos que no es lo mismo, ya que cada cadena perpetua en diferentes países significa diferentes cosas. En este caso, supuestamente significaría hasta el día en el cual se muera. Después de que Whiting fuera condenado, se revelaron sus convicciones anteriores. Cabe decir de todas maneras que durante el juicio se tuvo bastante cuidado de no revelar el pasado de esta persona, ya que antes había estado en la cárcel por algo similar. Y si esto se daba a conocer en los medios, Roy podía apelar a que lo estaban juzgando basándose en casos anteriores, en conductas anteriores en lugar de las pruebas. Pero como se tuvo tanto cuidado de por medio, esto no salió a la luz y por lo tanto no se pudo apelar. Y en este punto entonces se comenzó a hablar acerca del acceso público a la lista de ofensores sexuales, justamente para la seguridad de la comunidad. El hecho de que una lista como esa sea pública hace que sea mucho más fácil tener cuidado con respecto a ciertas personas. Es una gran medida de prevención y es algo que se terminaría por resolver años más tarde. El 24 de noviembre del 2002, el ministro del Interior ordenó que Roy Whiting cumpliría un mínimo de 50 años de prisión. Esto lo hizo no elegible para libertad condicional hasta el año 2051, lo que significa que tendría que vivir al menos hasta sus 92 años para siquiera pedir que lo saquen. Y recordemos lo que siempre les digo, puede que rechacen ese pedido, lo cual también quiere decir que probablemente él esté ahí de por vida oficialmente, ya que puede ser que también muera antes de los 90 años. Sin embargo, con el paso de los años, Whiting intentó salir más
más temprano. Primero apeló en el 2004 a que le restaran la condena y en el 2010 se la cambiaron de 50 años a 10, cosa que estaba pasando más que nada porque había varias quejas con respecto a cuánto tiempo podían pasar en prisión, cuál era el límite humano para poner. Más allá de eso, después de mucha discusión se llegó a la conclusión de que pasaría 40 años en prisión, no 10 ni 50. Obviamente la familia de Sarah estaba muy decepcionada por todo esto. Está bien que de todos modos saldría a los 82 años, o al menos tendría la posibilidad de pedir salir a los 82 años, pero igualmente el cambio de condena fue bastante injusto para la familia. Más aún cuando es posible que todavía tenga víctimas una vez que salga. Pero dejando eso de lado, hay una cosa buena que salió de todo esto, y es la ley de Sarah. Hubo una campaña durante todo este tiempo en la cual se quería que el gobierno permitiera el acceso controlado al registro de delincuentes sexuales, que es lo que vengo diciendo desde hace unos minutos. Así los padres de niños pequeños podrían saber quiénes están cerca de sus hijos y a quiénes no dejar cerca de ellos, o en dónde tener más cuidado. La madre de Sarah Payne siempre insistió en que esta ley podría haber salvado a su hija, así que en el 2008 se iniciaron las pruebas correspondientes para poder sacar esto a la luz. Así que en el 2010 se reveló que las pruebas habían sido exitosas y el plan de divulgación de delincuentes sexuales infantiles se ampliaría para cubrir toda Inglaterra y Gales en la primavera del 2011. Así que es algo que en definitiva este caso logró, poder salvar otras vidas con este nuevo planteo. Por su lado, los padres de Sarah recibieron una compensación de 11.000 libras, lo cual fue tomado por la madre de Sarah como una broma perversa, a pesar de ser lo que la ley podía hacer, es decir, es lo máximo que se les podía dar como compensación en ese momento. Y a pesar de que más allá de todo parece que las cosas salieron bien, o al menos se pudo hacer algo a partir de esta tragedia, como por ejemplo la ley que discutimos antes, los padres de Sarah no lo pasaron para nada bien. En este video pudo parecer que ellos eran valientes, que habían intentado solucionar las cosas más allá de todo el dolor, que la familia estaba unida, pero no significa que todo esto no haya transcurrido con mucho dolor. El padre de Sarah no sobrellevó bien su pérdida. Michael Payne, a sus 45 años, fue descubierto en su casa un lunes por la noche. La policía no pudo descubrir a ningún culpable, ya que no había, puesto que Michael esa noche había decidido llevarse su propia vida y acabar probablemente con todo ese dolor que estaba sufriendo. Su hija Charlotte publicó una foto de su padre en Facebook junto con un mensaje que decía que estaba desconsolada y que no importa lo que pasó y cuántos errores cometimos todos, siempre serás mi papá. Luego también agregó: lo siento, no pude salvarte, papá. Espero que finalmente hayas encontrado tu paz y felicidad. Siguiendo un poco con respecto a lo que pasó después del juicio y todo lo demás, el 4 de agosto del 2002, Whiting fue atacado con una navaja por otro prisionero mientras buscaba agua caliente en la prisión de Wakefield. El asesino convicto Ricky Tregaskis fue declarado culpable de realizar el corte que dejó a Whiting con una cicatriz de 6 pulgadas en la mejilla derecha, recibiendo 6 años añadidos a su sentencia por atacarlo. En el 2011, Whiting fue atacado nuevamente en prisión, esta vez siendo apuñalado en el ojo. Sin embargo, en ese momento no presentó ningún cargo y en consecuencia no se llevó a la justicia a la persona que lo hizo. Nuevamente fue atacado hace algunos años cuando fue apuñalado por 2 prisioneros en Wakefield y fue llevado al hospital para recibir tratamiento. Sin embargo, su condición era estable, así que se lo volvió a llevar a prisión. Se puede decir entonces que la gente que comparte celda con él, la gente que comparte la prisión con él, no lo quiere. Se ve que varias personas están en contra suya y que claramente siguen atentando contra su persona. Pero bueno, no tengo nada más que decir. Acá ya terminó el video. La persona detrás de esto fue encarcelada, así que el caso se resolvió. Lo menos que puedo decir es que al menos se llevó a la justicia a esta persona desagradable y que al menos la familia tiene el cuerpo de la víctima con ellos, cosa que en muchos de estos casos no suele pasar. Es lo menos que se puede hacer por estas familias, que al menos tengan la resolución de lo que pasó, que sepan exactamente qué ocurrió y que tengan a su ser querido para rendirle un funeral, para recordarlo, para saber aunque sea dónde está, cosa que de vuelta no suele pasar y resulta muy desafortunado. Así que bueno, acá terminamos. Esto es todo el caso. Acá tienen a mis Patreons y a los miembros del canal. Gracias a todos ustedes por apoyarme a través de esos medios, lo aprecio muchísimo. Y gracias a todos los que ven mi canal, gracias por los que lo recomiendan y por los que le dejan like a los videos y los que dejan comentarios. Esas cosas ayudan muchísimo y representan el apoyo al canal que me gusta ver.
y que obviamente aprecio, otra vez lo digo, gracias. Así que bueno, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.